El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Se está hablando mucho estos días sobre la credibilidad que puede darse al presidente del gobierno, señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón, y cabe preguntarse también qué credibilidad tiene en algunos aspectos el Partido Popular a juzgar por la forma de actuar de este partido. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Pero por poner antecedentes, recordemos que don Pedro Sánchez había aludido a dos momentos hemerográficos, que era cuando dos presidentes habían cambiado de opinión en dos hechos muy claros, con los que claramente el señor Sánchez se identificaba. Adolfo Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el Partido Comunista de España y luego lo legalizó. No solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología, como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Felipe González mintió cuando dijo que la OTAN de entrada no y luego provocó un referéndum para entrar en la OTAN. No queremos la integración de España en la OTAN tampoco por razones de política exterior. Para mí, y después de 5 años como presidente del gobierno, Pablo, lo que le puedo decir es que eso no es mentir. Eso es rectificar. Hablamos pues de estas rectificaciones. La del señor Suárez no fue una promesa electoral, fue una promesa a la Junta Militar. Él dijo, para tranquilizar a los militares que habían luchado en la guerra civil, que el Partido Comunista no iba a ser legalizado porque sus estatutos eran incompatibles con el proyecto de partidos políticos que el Gabinete de la Transición había elaborado. Luego, en Semana Santa, legalizó el Partido Comunista, una decisión en la que estaba en contra medio gabinete. Aquí el que mejor lo cuenta en sus memorias es el que entonces era vicepresidente, don Alfonso Osorio, que rompió con Suárez, entre otras cosas, por esa legalización. Usted engañó, usted sabe que se dice, que usted engañó a los militares en ese momento. ¿Era imprescindible hacerlo? Usted da por supuesto que los engañé. Desde luego no engañé a nadie. Y cuando un general me preguntó, y tengo la grabación yo también, un general me preguntó si también se iba a legalizar el Partido Comunista. Y dije, con los actuales estatutos del Partido Comunista no se puede legalizar. Para el más tarde duque de Suárez, él no estaba rectificando. Para el duque de Suárez, el que estaba rectificando era el Partido Comunista, que había modificado sus estatutos y había acatado los símbolos de España, incluyendo la bandera rojigualda. Al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Más interesante es la rectificación de don Felipe González, en el sentido de que no fue el gobierno González el que metió a España en la OTAN, fue el gobierno del señor Calvo Sotelo. Don Felipe González estaba en contra, pero tenía mayoría parlamentaria el señor Calvo Sotelo y España entró en la OTAN con el voto en contra de don Felipe González. Por tanto, don Felipe González podría haberse limitado a acatar algo que había hecho un gobierno anterior. Pero es que él había prometido en las elecciones del año 82 hacer un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Promesa electoral que cumplió y convocó el referéndum. Lo que nadie se esperaba es que convocó el referéndum para defender una postura contraria. Cumplió la promesa electoral defendiendo una promesa contraria a la que tenía cuando propuso esa promesa electoral. La totalidad de las tecnologías que nosotros no tenemos para el desarrollo de nuestro país vienen del mundo occidental que está dentro de la alianza. La totalidad prácticamente de las tecnologías que recibimos, de la aportación tecnológica, sea de Alemania, sea de Estados Unidos, sea de Francia o de Gran Bretaña, y eso lo necesitamos. Pero le digo más, el 75% de nuestras exportaciones, imagínense, la red de empresas españolas, van hacia esos países. Si se crea una crisis de confianza, y le he puesto solo 2 ejemplos, les podría poner más, ¿podemos arriesgarnos realmente a hacer sufrir a España las consecuencias de esa crisis de confianza? Y antes de llegar a ese momento, el tema de la OTAN se había debatido en los órganos internos del PSOE. Se llevó a un congreso del PSOE cuál iba a ser la posición de la OTAN y hubo debates. Estaba ahí la corriente izquierda socialista contraria a la OTAN y ganó el sector felipista, partidario del pragmatismo a favor de la OTAN. Hay que superar el papel triste y aislado que España ha venido manteniendo en el concierto mundial durante los últimos siglos. Tenemos que integrarnos en los procesos que dirigen los países libres y democráticos del mundo. Hay compañeros que dicen un referéndum para permanecer en el aparato político de la OTAN, y yo a esos compañeros les pregunto, compañeros, ¿sabéis lo que es la OTAN? No se puede decir, quiero ser neutral y ala, a ser neutral porque sí, porque es que eso
Eso, compañeros, es escribir en el agua. Confieso sentir cierta envidia de la época en la que los partidos tenían este tipo de debates de temas ideológicos, porque lo estoy comparando con algo que afecta al Partido Popular de lo que vale después. En todo caso, don Felipe González cumplió su promesa, convocó el referéndum y él mismo se volcó y estuvo explicando a todos los votantes por qué había cambiado su opinión, votantes que le dieron la razón en el referéndum y religiéndolo como presidente. ¿Se puede o se debe cambiar cuando se cree que se tienen suficientes razones de posición en política? O dicho en otros términos, ¿existe el derecho y la legitimidad de cambiar y reconocer que se ha cambiado? Bueno, eso plantea siempre una duda, plantea sin duda alguna un coste. Yo creo en la legitimidad absoluta de cambiar de posición y de explicarlo. Hemos visto, por tanto, a dos políticos que cambiaron de criterio. Según el Duque de Suárez, él no cambió de criterio, cambió la situación porque cambió el Partido Comunista, y según el señor González, él cambió de criterio, pero cumplió su promesa electoral, que era hacer el referéndum. Vamos con la derecha. Esta semana ha sido noticia que se ha nombrado presidenta del Parlamento de la Comunidad Valenciana a una mujer que es de Vox y que es contraria al aborto, algo que en la actualidad es muy políticamente incorrecto. A la nueva presidenta del Parlamento valenciano, a Llanos Masó, que es de Vox, es activista contra el aborto. Pues, hombre, que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero es la presidenta del Parlamento, no es un miembro del gobierno. No podemos estar de acuerdo. Una persona antiabortista pues tiene derechos similares a una persona abortista. Si no quiere abortar, ¿para qué lo va a hacer? No es obligatorio en ningún país del mundo abortar, ¿no? Por tanto, no estamos de acuerdo con ese tipo de cuestiones y, en consecuencia, discrepamos profundamente sobre algunos pensamientos ideológicos. ¿Por qué? Porque no somos Vox. Pero nosotros admitimos esa ley del aborto, la respuesta es que sí. Cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo, no puede haber un poder público que se lo impida. Y si lo interrumpe de acuerdo con la ley, esa mujer está tomando una decisión legal en mi país que yo, desde luego, voy a respetar. Y otra de las cosas que dice que iba a revisar era... Interesante. Sé que el señor Feijóo dijo más cosas, pero me quiero centrar en esta. Dice que ellos no están en contra del aborto porque no son como Vox. Pero, si no recuerdo mal, el señor Feijóo entró en política de la mano de don Manuel Fraga Iribarne, que le nombró vicepresidente de la Xunta de Galicia, siendo el presidente allá por el 2004, tras una operación en la que se cargaron al señor Cuiña, que merecería un capítulo aparte, y el señor Fraga tenía muy claro lo que opinaba sobre ese tipo de cosas, y era el fundador del partido. La imagen espantosa del aborto, esa tolerada matanza de los inocentes, es un desastre tan grave como las pirámides de cabezas cortadas por los mongoles en las ciudades vencidas o como el holocausto nuclear de Hiroshima. La Constitución, ya lo hemos anticipado, proclama que todos tienen derecho a la vida. Nuestro no terminante al aborto, lo repito, no supone en manera alguna indiferencia ante los problemas personales, familiares o sociales de la madre o de sus familiares. Aborto no. Reformas legales que aporten soluciones positivas, sí. Recordemos que el primer recurso de inconstitucionalidad contra el aborto lo hace don José María Ruiz Gallardón, el padre del señor Alberto Ruiz Gallardón, y también la diputada doña Isabel Tocino, es una de las portavoces del PP que más aparece en medios contra el aborto en aquella época. Ese derecho a la vida que el artículo 15 de la Constitución garantiza para todos. Y si estamos de acuerdo, la vida es un hecho fundamental y la vida del feto está protegida. De garantizar la vida, porque no existen suficientes garantías legales. Podría pensarse que esta era la postura de los fundadores del Partido Popular en los años 80, pero que luego fueron evolucionando. Pero ¿dónde está el Congreso donde anunciaron su cambio de postura? Porque además, durante la etapa en la que la ministra de Igualdad era doña Viviana Aído y quiso aumentar la ley del aborto, de nuevo aparecieron los representantes del Partido Popular declarándose en contra de la ley del aborto. Esta ley es el más claro y vivo exponente de lo que es el aborto libre. Un sistema que tan solo tiene su reflejo en los antiguos regímenes totalitarios de la Europa del Este. Que en ningún momento se habla o se realiza ningún acto de protección de la vida del nascituro. O sea, no se menciona para nada el apoyo o la defensa de esa vida de ese niño que está por nacer y que es algo que está dentro de nuestro proyecto ideológico y que también pues está en nuestro programa, está en nuestros estatutos, etcétera, etcétera, y es lo que yo seguiré defendiendo y por lo que seguiré trabajando. Como hay muchos medios a mi alcance, no tengo que recurrir a matar una vida humana. Y por lo tanto, eso es una aberración. La ley de plazos es una aberración, porque además
se pongan como se pongan, Elena Valenciano, y se pongan quien se ponga lo del Partido Socialista, eso es matar a un ser humano. Es ser un terrorista. Es que yo considero que el aborto no es un derecho. El derecho es a la vida del concebido y no nacido. Y entonces, bueno, pues además fui de las diputadas que en su día, conjuntamente con el resto del grupo parlamentario, firmé el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 9, y lo que siempre hemos defendido en nuestros congresos nacionales, el defenso a la vida. De hecho, el Partido Popular en las elecciones generales del año 2011 llevaba en su programa cierta reforma de esa ley del aborto, la reforma que luego el señor Gallardón, como ministro de Justicia, Gallardón hijo, quiso llevar a cabo, desatando una crisis que se le llevó por delante. Ustedes, al margen de lo que hayan dicho las urnas en cada proceso electoral, tienen por costumbre presentarse siempre con una pretendida superioridad moral de la izquierda. Poco importa lo que dijeran las urnas, que las urnas apoyasen a un partido que llevaba en su propuesta la reforma de la ley del aborto. ¿Quiénes son los ciudadanos para entrar en contraposición con esa pretendida superioridad moral? No, señoría, no hay que contraponer la defensa de la vida del concebido y la libertad de las mujeres. Y le digo una cosa, es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. Pero yo le aseguro una cosa, no sé dónde nos vamos a encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos. Gracias, señor presidente. Se referiría a sí mismo, porque el Partido Popular no parece ir en esa línea. Pero mi opinión personal es, lo he dicho ya hace tiempo, que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional, y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. Conviene recordar que cuando el señor Núñez Feijóo llega a la presidencia del Partido Popular en el año 2022, el Partido Popular todavía tiene presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, recurso que el señor Núñez Feijóo no retiró y que seguía en vigor cuando finalmente el TC falló sobre ese tema el pasado mes de febrero. En relación con la ley de plazos, nos parece que en la España actual es una ley correcta, porque también lo es, y no solo por eso, en la Unión Europea. Pero lo que más me intriga es que el Partido Popular no parece que haya llegado a esta conclusión porque haya tenido algún tipo de debate ideológico, algún cónclave, algún congreso donde hayan votado los que estaban a favor o los que estaban en contra y hubiera salido efectivamente que tocaba aceptar la realidad de que los derechos del no nacido no eran tan importantes como decían sus representantes durante los últimos 30 años. Pero nosotros admitimos esa ley del aborto, la respuesta es que sí. Lo que creo entender que dice el señor Núñez Feijóo es que esa ley del aborto que aprobó el PSOE y a la que tanto se oponían ellos, una vez aprobada, se ha convertido en una realidad social y que tienen que acatarla. Una decisión legal en mi país que yo desde luego voy a respetar. Pero ese criterio no vale también para las leyes que ha aprobado el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos, esas que decía el señor Núñez Feijóo ayer que por supuesto iba a derogar con una contundencia que recordaba mucho a la del Partido Popular hablando contra el aborto de tiempo atrás. ¿Que vamos a modificar la actual ley del colectivo y la ley trans? Sin duda. ¿Por qué? Porque no respeta el sexo biológico y lo vulgariza. Y segundo, porque no respeta que una persona que se está formando, un adolescente de 15, 16 años, pueda adoptar unilateralmente la decisión de cambiar de sexo, que es una cuestión, es una cirugía irreversible, y creo que necesita dictamen médico, seguimiento médico, un mínimo, un periodo de reflexión y mientras sean menores de edad, el consentimiento de los padres. ¿No podría darse la hipótesis que igual que el Partido Popular anteayer estaba muy en contra del aborto y ahora está muy a favor, anteayer estaba muy en contra del matrimonio gay y ahora está a favor, hoy está muy en contra de la ley trans, pero mañana diga que bueno, que ya se ha convertido en una realidad social? Porque tiene gracia que el Partido Popular quiera poner todo el foco en los cambios de opinión del señor don Pedro Sánchez porque parece que están olvidando los suyos.